Bueno, continuamos con el estudio del agua. Vamos a ver ahora un poquito más cómo se comporta el agua en presencia de distintos tipos de compuestos. Entonces vamos a hablar primero de agua frente a una molécula hidrófila. Hidrófilo usted sabe que es que son amigos del agua, ¿no? En cambio hidrófobo es no es compatible con el agua. Vamos a hablar de una molécula hidrófila como por ejemplo el cloruro de sodio. Usted sabe que si usted coloca un vaso de agua y le coloca una cucharada de sal, perfectamente se va a disolver en el agua. ¿Por qué? Entonces, aquí tenemos en esta lámina esa molécula de cloruro de sodio, NaCl, se separa, en contacto con el agua, se separa de sus dos iones, el ion sodio, carga positiva, y el ion cloro, con carga negativa. Entonces, todo lo que está ahí rodeando a cada uno de esos iones son moléculas de agua. Pero cuando ustedes observan, ven que el comportamiento es distinto. Fíjense que el sodio, que tiene carga positiva, entonces va a estar rodeado por el oxígeno, que tiene carga parcial, o tiene carga negativa. Entonces, porque los polos opuestos se atraen. Entonces ven cómo todas las moléculas de agua están rodeando el sodio, pero con el oxígeno más, digamos, cerca de ese átomo con carga positiva. ¿Y qué pasa con el cloro? Exactamente lo contrario. Cloro con carga negativa se va a rodear entonces de los átomos de hidrógeno de esa molécula de agua. ¿Ok? Entonces, de esa forma se produce o se disuelven las moléculas de cloruro de sodio, que son moléculas hidrófilas, en el agua. También existe una interacciones de dipolo-dipolo que permiten, ¿verdad?, que un compuesto, aquí tenemos en esta lámina con moléculas de agua, y aquí tenemos entonces algunos compuestos o moléculas que tienen la propiedad de formar dipolos. Tenemos allí una molécula que está allí, tiene una forma de dipolo, una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Entonces, esa molécula se puede disolver en el agua. ¿Por qué? Porque se produce la interacción de la carga parcial negativa de esa molécula con el hidrógeno, y por la parte contraria de la carga parcial positiva de esa molécula con el oxígeno de la molécula de agua, y allí se puede disolver ese compuesto. Ahí hay una interacción dipolo-dipolo. ¿Por qué dipolo? Porque el agua es un dipolo y esa otra molécula es un dipolo. Entonces, por esa interacción dipolo-dipolo se puede disolver ese compuesto en el agua. Pero también tenemos entonces unas moléculas que se definen como no polares. ¿Qué quiere decir que una molécula es no polar? Que la estructura química de esa molécula no permite que interaccione con el agua. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto, ahí está la fórmula molecular, se llama hexano. Esa es una molécula completamente apolar, completamente insoluble o hidrofóbica, y cuando se pone en contacto con el agua simplemente no se disuelve en el agua porque no hay forma, no hay ninguna forma que esa molécula pueda interaccionar con el agua. No hay formación de dipolo, no hay cargas opuestas, es decir, es un compuesto no polar. Entonces esas moléculas no polares no tienen enlaces polares, o los dipolos se cancelan debido a la geometría molecular. Este era el caso que yo les estaba diciendo, que si la molécula de agua no tuviese ese ángulo, sino que la geometría molecular fueran ángulos de 180 grados, allí esos dipolos se van a cancelar, que no es el caso de la molécula de agua. Entonces, esos compuestos no polares no forman buenas atracciones con la molécula de agua, son compuestos insolubles
hidrofóbico. Esto es como cuando usted dice el agua y el aceite. El agua y el aceite. El aceite es hidrofóbico y el agua, y cuando usted lo mezcla con el agua, se mantienen completamente separados. Entonces aquí en este dibujo se representa la mezcla de una molécula polar y del agua y lo que se llama el efecto hidrófobo. Entonces fíjense cómo tenemos todas las moléculas no polares rodeadas completamente por las moléculas de agua. Y esas moléculas apolares lo que hacen es que se unen entre sí y están totalmente separadas del agua. Eso sería observar el efecto hidrófobo. Pero tenemos entonces también unas moléculas que se llaman anfipáticas, no antipáticas, sino anfipáticas. Esas moléculas tienen grupos polares y grupos no polares. Entonces, ¿qué sucedería ahí? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una parte de la molécula que puede interaccionar con el agua y una parte de la molécula que es hidrofóbica. Entonces, ¿qué pasaría cuando nosotros ponemos en contacto esas moléculas anfipáticas con el agua? Entonces allí ocurre la formación de las micelas. Las micelas son agregados coloidales en los cuales va a tener digamos, la porción hidrofílica, la que es amiga del agua, va a estar en contacto con el agua y la porción hidrofóbica de esa molécula va a estar escondida o hacia el interior de esa micela. Entonces aquí les representamos lo que sería una micela. En esta micela entonces vemos todo lo que serían las moléculas de agua y en el interior está esa molécula anfipática, lo que se llaman compuestos anfipáticos, donde esas cabecitas de esas moléculas son polares, están perfectamente interaccionando con el agua y el extremo no polar está escondido del agua. Eso es muy importante, son términos nuevos que ustedes están aprendiendo y que tienen que conocer. La estructura, esos agregados coloidales que se definen como las micelas. Vamos a hablar un poco el agua como un solvente universal, entonces allí aparece otro término nuevo que es una solución. La solución entonces está formada, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. Cuando nosotros decimos homogéneo, tenemos que diferenciar el término homogéneo del término heterogéneo. En una mezcla homogénea quiere decir que ahí yo no veo los distintos componentes, ya no va a ser soluto y solvente separados, sino que se forma una solución. Por ejemplo, en lo que yo les decía, sal y agua en un vaso, usted los mezcla y se forma una solución. Ya eso no va a ser ni agua ni sal, sino el agua salada. Y a usted ya al mezclarlos, al formarse esa solución, no va a saber, ya aquí no está el agua, o sea, no va a encontrar esos componentes separados entre sí. Existen muchos tipos de solución en diferentes estados, por ejemplo, sólido, cuando se mezcla el oro y la plata y eso se mezcla y usted lo ve y están mezclados, ya eso es una solución. Por ejemplo, gas líquido, los refrescos tienen el gas, que es lo que le da la efervescencia a los refrescos, y el agua. Esa es una solución gas líquido. Líquido, por ejemplo, cuando usted mezcla alcohol con agua. En fin, a nosotros nos interesa más las soluciones sólido, líquido y las soluciones líquido. Ahora esas soluciones ya una vez definidas están formadas por dos componentes, el soluto y el solvente. El soluto es el que se disuelve o el que está presente en menor cantidad. Y el solvente es el agente que disuelve o el que está presente en mayor cantidad. Si yo le colocara un ejemplo de agua y alcohol, ellos forman una solución. Para definir el soluto tendríamos que decir que el soluto en ese caso
es el que está en menor cantidad. Bueno, las soluciones tienen algunas propiedades, ya dijimos, mezcla homogénea, esa es una palabra clave en una solución porque es lo que define una solución, es una mezcla homogénea de soluto y solvente. Tiene una composición variable, el soluto tiene un tamaño iónico molecular, generalmente transparente, pero no necesariamente es así. Nosotros en el laboratorio tenemos muchas soluciones, por ejemplo, de color celeste, o por ejemplo los refrescos son de distintos colores, pero claro, es transparente. El transparente no tiene que ver con que sean incoloras. Pueden ser coloreadas, pero tienen que ser transparentes. Transparente quiere decir que usted pase esa solución a través de un papel y lo pueda ver. Entonces generalmente son transparentes. El soluto está uniformemente distribuido en la solución, ¿verdad? Ya está completamente distribuido de una forma uniforme. No se asienta con el tiempo ese soluto. Ya después que usted prepare esa solución no debería asentarse con el tiempo. Y solamente se puede separar el soluto de solvente por medios físicos como por ejemplo la evaporación o la cristalización. Las soluciones, entonces, continuando con esta parte de soluciones, tiene una clasificación según la cantidad de soluto disuelto o la proporción de sus componentes. Se clasifican en muy diluidas, diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Allí, incluso estos son términos que nosotros los utilizamos a veces en nuestra vida diaria. Porque, por ejemplo, usted prepara o usted compra un jugo y usted le dice al señor, cónchale señor, me preparó ese jugo muy diluido, me le echó poca guayaba. ¿Qué quiere decir cuando usted dice que está muy diluido? Bueno, lo sabemos, la cantidad de guayaba en ese jugo es pequeña. También entonces cuando está muy concentrada o está concentrada es porque la cantidad de soluto es muy grande. Generalmente si usted hace el jugo, por ejemplo ese mismo ejemplo, el jugo de guayaba, y lo hace muy concentrado, usted le va a echar un poco más de agua y ya queda más diluido. Entonces esas son según la cantidad de soluto. Luego hablamos de saturada, porque llega un momento en que ese solvente se satura de soluto, la cantidad de soluto ya es muy elevada y es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en unas condiciones normales. Ejemplo, usted toma agua, le agrega un poco de sal, disuelve, le agrega sal, disuelve, le agrega más sal, más sal, más sal, más sal, hasta que llega un momento en que usted va a ver que la solución está saturada. Y sobresaturada, ya ahí para poderla disolver tendría que calentar, por ejemplo. Entonces, sobresaturada ya la cantidad de soluto es mucho mayor y ya vemos entonces el soluto separado o asentado en esas condiciones. Eso es una forma de clasificación de las soluciones. Pero tenemos una forma o las unidades químicas para expresar la concentración de una solución. Entonces allí tenemos dos unidades, bueno, está la molaridad, normalidad y molalidad, pero de la molalidad vamos a hacer menos énfasis. Pero tenemos entonces la molaridad, que se denota con la M mayúscula, es igual a los moles de soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. Los moles de soluto son iguales a los gramos de soluto sobre el peso molecular de ese soluto, y si nosotros llevamos esos moles de soluto a la ecuación, a la primera que les presenté, molaridad va a ser gramos de soluto sobre peso molecular por el volumen de la solución expresado en litros. Y otra unidad química, la normalidad, es equivalente gramo de soluto sobre el volumen de la solución en litro, que sería igual, los equivalentes de soluto son gramos de soluto sobre peso equivalente de ese soluto, y llevando esos equivalentes de soluto a la solución tenemos que normalidad, esa es la fórmula, es igual a gramos de soluto sobre el peso equivalente
por el volumen de la solución expresado en litros.